Vidas con propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Solo un hombre dividió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Puedes decir lo mismo de la historia de tu vida? Buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy tendremos un tema especial con motivo de esta Semana Santa. Compartiremos ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y para responder a este interrogante trascendental en la historia y en la vida de cada ser humano, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que hoy Viernes Santo nos están escuchando en este espacio. Esperamos resolver este interrogante tan importante y trascendental, como dice usted, Oscar, a la luz de la palabra de Dios. No es lo que piensa Ángelo, es lo que dice la Biblia sobre quién es Jesús. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. ¿Quién es Jesús? Desde cada profesión dan respuestas diferentes. Para el médico, Jesús es el mejor médico. Para el abogado, Jesús es el mejor abogado. Para el psicólogo, Jesús es un gran psicólogo. Para el arquitecto, Jesús es el mejor arquitecto. Para el comunicador, Jesús es el más grande comunicador. Para el profesor, Jesús es el mejor maestro. Y así sucesivamente. En otros campos de la sociedad, ¿cómo responden a la pregunta ¿quién es Jesús? Por ejemplo, para el político, Jesús es un gran administrador. Para los socialistas, Jesús es un revolucionario. Para los diversos grupos religiosos, en el caso de los musulmanes, Jesús es un profeta. Para los testigos de Jehová, Jesús es el ángel Miguel que se hizo hombre. Para otros grupos pseudocristianos, Jesús es la primera creación o mejor, es un ser creado por Dios. Para los ateos, Jesús solo fue un buen hombre. Y así cada uno da respuesta desde su propia perspectiva. ¿Quién será este Jesús? Ángelo, ¿los primeros discípulos de Jesús sí dieron la respuesta correcta? Oscar, Marcos nos dice algo sorprendente. Marcos, el de los evangelios, el evangelista, dice que los que habían dejado todo por el Señor Jesús no tenían ni la más mínima idea de a quién tenían al frente. Ellos no sabían a quién estaban siguiendo. Marcos lo dice de la siguiente manera: ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Otro evangelista, Mateo, en uno de sus relatos, nos cuenta que Jesús alguna vez quiso saber si sus discípulos sabían en realidad quién era Él. Él les preguntó en Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si hoy Jesús nos hiciera la misma pregunta a nosotros, ¿qué responderíamos, Ángelo? Bueno, acá es importante aclarar lo siguiente: Jesús realmente no necesita saber la respuesta porque Él es Dios y Él todo lo sabe. Cada vez que Dios nos hace una pregunta a nosotros, debemos saber que Él no necesita la respuesta, nosotros somos los que la necesitamos. Seguir, Oscar, a Jesús sin saber quién es Él, pues hará que tarde que temprano lo abandonemos, así como le pasó a muchos de sus discípulos. Por eso es bien serio y también bien importante que respondamos hoy a este interrogante y que todos los discípulos de Jesús sepamos a quién estamos siguiendo. ¿Cuál es la fuente donde podemos conocer a Jesús y así poder encontrar la respuesta correcta a la pregunta ¿quién es Jesús? Como se lo dijo al principio, hay un libro que Dios ha entregado. Dios se autorreveló en un libro, se llama las Sagradas Escrituras, se llama la Biblia. Y de ahí paran todas las revelaciones, ¿no? La Biblia es la revelación de Dios y de todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. Y en la Biblia nosotros encontramos, la Biblia nos revela la identidad de Jesús y en ella encontramos que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Mateo 16:16 dice lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y es sobre esta declaración que Jesús edifica su iglesia. Si alguien no acepta, Oscar, que Jesús es el eterno Hijo de Dios, pues tiene una fe falsa y por consiguiente no es salvo. Hace varios meses ya un cantante cristiano que compone música muy bonita,
colocó un Twitter que decía lo siguiente: Dios no está obsesionado con que tengas la doctrina correcta, pero sí el corazón. Pero a mí me parece bastante osado, porque tan importante es la doctrina para Dios que se dio a la tarea por un espacio de 1600 años y con aproximadamente 40 hombres de diferentes oficios, de diferentes épocas y en 3 idiomas diferentes para consignar esa doctrina. Si la doctrina no fuera supremamente valiosa para Dios, pues podríamos empezar a quemar las Biblias. Yo diría más bien que para que un corazón sea correcto, obligatoriamente necesitará la doctrina correcta. Ángelo, al leer los evangelios encontramos que los discípulos frente a la identidad de Cristo a veces avanzaban un paso, pero después retrocedían 3. Por ejemplo, Natanael, quien es el mismo Bartolomeo, tan pronto como tuvo su primer encuentro con Jesús, dijo en Juan 1:49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Momentos antes, Juan el Bautista les había dicho a 2 de sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios, los cuales inmediatamente comenzaron a seguirle. Así que podemos decir que inicialmente los discípulos sabían a quién estaban siguiendo, pero ¿por qué entonces vemos que ellos dudaban? ¿Por qué tanta sorpresa frente a algunos milagros? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué lo abandonaron la noche del Getsemaní? Óscar, porque no tenían convicción sobre la identidad de Cristo. Las declaraciones de Cristo deberían haber sido, como yo digo, suficientes para que ellos entendieran a quién estaban siguiendo. En alguna ocasión ellos lo escucharon decir: ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Eso está en Juan 8:58. O sea, Jesús no solo quería que las multitudes, que toda la gente supiera su identidad, sino que también sus discípulos conocieran su preexistencia y por lo tanto que Él era Dios. Ellos lo habían visto hacer lo que jamás antes alguien hubiera hecho. Ellos vieron una vida totalmente santa, limpia de pecado, y aún así no fueron capaces de dilucidar que Jesús era el Hijo de Dios. Solo fue la resurrección la que los convenció de la identidad de Jesús. Después de este evento y solo en este punto, cuando Tomás ve a Jesús, él declaró: Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás le está dando divinidad, está reconociendo la divinidad de Jesús. Más tarde, y luego de la llenura del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, todos los discípulos fueron capaces de dar la vida por aquel que había dado la vida por ellos y que había resucitado. La gran enseñanza de Cristo pues había dado resultado. Ahora los discípulos sí estaban convencidos de la identidad de Jesús. Considero muy importante que revisemos bíblicamente qué implica que Jesús sea el Hijo eterno de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿es el mismo o es diferente al Padre Celestial? Bueno, lo primero que hay que decir aquí, Óscar, es que Jesús, aunque es divino, no es el Padre. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este versículo es contundente, es categórico en mostrarnos la existencia eterna del Hijo de Dios, a quien aquí Juan le da un calificativo. ¿Cómo lo llama, Óscar? Lo llama... el Verbo. ¿Sí lo nota? Exacto, el Verbo. El Verbo de Dios. Otros lo traducen la palabra, ¿no? Esta palabra de verbo en el original griego está escrita logos, en el griego. Juan aquí lo que está diciendo es que el verbo es alguien diferente a Dios, que en el original también griego es theos. Pero al mismo tiempo dice que el logos también es theos. O sea, dice, el logos es diferente al theos porque el logos estaba con Dios. Pero al mismo tiempo dice que el logos era theos, o sea, el verbo era Dios. Es decir, Juan nos revela que Jesús es alguien diferente al Padre, aunque está en la misma jerarquía por tener la misma esencia. Al menos por este versículo hemos de considerar que en la divinidad hay más de una persona. Juan nos dice que Jesús no es el Padre, tampoco es el Espíritu Santo. Los miembros de la Trinidad son diferentes aunque mantienen una perfecta unidad. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca, y aquí está haciendo referencia clara al Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Tenemos claro que Jesús no es el Padre, pero tiene su misma esencia y jerarquía.
¿Qué implica eso, Ángelo? Por consecuencia, tenemos que afirmar entonces que Jesús es Dios. Para hacer una correcta interpretación de Juan 1.1, pues debemos tener en cuenta no solo el texto que leemos, sino también su contexto literario y ir un poquito más allá analizando el contexto histórico y el filosófico. El mismo contexto literario nos muestra que la intención de Juan, el que escribió todo el Evangelio, es mostrar que el Logos es el creador. El versículo 3 de Juan 1 lo dice. Juan 1.3 dice así: todas las cosas por él, o sea, por el Logos, por el verbo, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En cuanto al contexto histórico-filosófico, debemos recordar a quién estaba escribiendo Juan. El autor de este evangelio es uno de los 12 quien llegó a ser apóstol y caminó durante todo su ministerio terrenal con el Hijo de Dios. Fue el último de los evangelistas en escribir la historia de Jesús. Él escribió aproximadamente hacia el año 90 de la era cristiana. Ya en esa época existían bastantes escritos que atentaban contra la divinidad de Cristo. Y entonces, Oscar, el propósito de Juan era demostrar el origen divino de Jesús, tal como lo afirma él mismo al finalizar su evangelio. Juan 20 del 30 al 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, en el pensamiento helenizado de la época de Juan estaba la idea que el Logos era algo que sostenía todas las cosas y quien permitía que todo permaneciera en una perfecta armonía. El Logos era era como una fuerza impersonal que controlaba todo el universo. Ante interrogantes como ¿qué sostiene todas las cosas? ¿Qué hace que el mar conserve sus límites? ¿Qué hace que el tiempo avance inexcusablemente? ¿Qué es lo que mantiene en el espacio las estrellas? ¿Qué hace que las estaciones sean perfectas? La respuesta pues siempre era la misma. Los griegos decían el logos, eso estaba en la mente de ellos. Bajo la influencia del gran pensador Heráclito, los griegos creyeron que había algo que controlaba no solo el mundo visible, sino también el invisible, y a esa fuerza la llamaban el Logos. Lo que Juan les está queriendo decir es que el Logos, que ellos creen que es una fuerza, es en realidad no es una fuerza, sino es una persona, y va más allá, a declararles que ese Logos ha existido desde el principio junto con Dios y al mismo tiempo es copartícipe de su misma esencia. O sea que la tesis que defiende Juan, Oscar, en todo su evangelio es que el hombre llamado Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente es Dios mismo, aunque diferente al Padre. Juan 5:18 dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y sin forzar el texto de Juan 1.1, exegéticamente podemos ver que el hagiógrafo, el escritor sagrado, quiere dar a entender tres verdades trascendentales con respecto al personaje principal de su evangelio. Él dice en la primera parte del versículo: en el principio era el verbo. O sea, nos habla de la preexistencia del Hijo de Dios, del verbo. El Jesús que presenta Juan es alguien que siempre ha existido. El verbo es eterno, que eso es una característica de Dios, obviamente. Lo segundo que dice el versículo dice: y el verbo era con Dios. O sea, no solo se queda con la idea de la preexistencia, sino que afirma que el verbo ha coexistido con el Padre. Tiene relación con Dios Padre y por consiguiente es una persona aparte de él. El verbo tiene una personalidad distinta. Y la parte final dice: y el verbo era Dios. O sea, Juan concluye cerrando con la idea de que a pesar de ser diferente del Padre, comparte su misma esencia y naturaleza. Por lo tanto, el verbo es divino. Si Jesús hubiera sido simplemente un hombre o un ángel, ¿debería ser digno de nuestra confianza? Vea, Oscar, si Jesús hubiese sido algo menor que Dios, un ángel como usted lo está planteando, pues no debería ser digno de nuestra confianza. La misma Biblia nos muestra que tanto los hombres como los ángeles fallaron, ¿sí? Toda la creación es falible, absolutamente todo. ¿Sí? Algunos pastores que se creen infalibles, no, todos, ¿sí? Todos en la creación Ningún somos falibles, ¿sí? Infalible. Solo el Dios, el Todopoderoso, es infalible y por lo tanto digno de suprema confianza, rendición, alabanza y adoración.
Jesús jamás quiso que usted tuviera una fe enclenque, y Dios Padre jamás quiso que usted pusiera su confianza en un hombre. Más bien Él quiso y quiere que usted ponga su confianza en el Dios hecho hombre. Lo que muestra los evangelios es que Dios mismo cargó sobre sus propios hombres el problema de la humanidad. Él mismo fue quien se puso como puente para llevarnos hacia Él mismo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. ¿Quién es Jesús? Ya vimos que Jesús es Dios hecho hombre para nuestra salvación. ¿Qué más diríamos sobre el interrogante ¿quién es Jesús, Pastor Ángelo? Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 lo afirma. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo lo que Dios es, entonces lo podemos ver en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que dice Dios, lo dijo Cristo. Todo lo que Dios hace, lo hizo Cristo. Este es uno de los versículos más usados, Oscar, por los testigos de Jehová para indicar que Jesús es un ser creado por el Padre. Lo que no saben ellos es que así como Juan es uno de los evangelios que más presenta la divinidad de Cristo, de igual manera Colosenses es una de las cartas paulinas que más se detiene a afirmar que Jesús es divino y por consiguiente no es un ser creado. El problema, Ángelo, está en el término primogénito. ¿Qué podemos hacer frente a los pasajes que aparentemente nos pueden llevar a sacar conclusiones erróneas a la sana doctrina? Lo más sabio es entonces ir al idioma original para dilucidar la intención del escritor bíblico. La palabra que en el español se traduce primogénito, que es donde los testigos de Jehová interpretan como primer ser creado, tiene dos formas de escribirse en el griego y son prototokos y protictos. Prototokos significa fundamento, supremacía, origen, mientras que protictos significa primer ser, primer gen. O sea, claramente se ve que la intención de Pablo es mostrar que Jesús es el fundamento, es la supremacía, es el origen de la creación, pues utilizó prototokos en lugar de protictos y continúa su argumento en la siguiente línea con el mismo pensamiento que él viene. Colosenses 1, 16 y 17, que son los versículos subsiguientes al 15, dice: porque por medio de él, o sea de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él.
Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Jesús sea la imagen del Dios invisible? Bueno, entonces acá las implicaciones prácticas, Oscar, es que Jesús quiere que usted y que yo, los que nos escuchan, tengamos una relación con el Padre a través de Él. La divinidad tomó forma humana para que usted y yo pudiéramos relacionarnos con el Padre. Dios mismo proveyó un puente para eliminar el abismo que nos separaba de Él a causa de nuestro pecado. Es por eso que ninguna religión puede darnos vida eterna. Exacto, ninguna religión puede proveernos una relación con el Padre. Cada vez que alguien intenta acercarse a Dios es como si el Padre dijera, bueno, ¿y en nombre de quién usted viene? Si la respuesta es otra aparte de Jesús, aparte de Cristo, pues sencillamente el Padre no lo recibirá. No hay varios, no son ni dos ni tres, no hay otros intercesores, no hay otros mediadores, solo hay uno y ese es el Señor Jesucristo. Pablo lo dice así en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso nunca trate de presentarse ante el Padre por sus propios méritos, esfuerzos, buenas obras, mucho menos se presente ante el Padre a través de un ídolo. ¿Qué otra implicación tiene el hecho de que Jesús sea la imagen del Dios invisible? Entonces Jesús quiere que usted y yo seamos a la imagen de Él. Cristianismo es seguir a Cristo y en consecuencia pues parecernos a Él. De hecho, de eso se trata el peregrinar cristiano, llegar a ser como Cristo Jesús. En este orden de ideas, el cristianismo es el único sistema religioso que tiene como su único modelo a Dios mismo en la persona de Jesús y a sus palabras como la única norma de fe y conducta, que es la Biblia. Tener otro sistema de creencias, Oscar, es estar en algo de segunda categoría y sin ninguna validez ante el Padre. Con respecto al crecimiento a la imagen de Cristo, Pablo lo dijo en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el Hijo de Dios, es a imagen de Dios o es la imagen del Dios invisible. Sigamos respondiendo entonces al interrogante, ¿quién es Jesús? Como tercero, podríamos decir que Jesús es el Señor del universo. Romanos 14:9 dice, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. La palabra Señor aquí en el griego que aparece en Romanos es Kyrios y se usa 6.814 veces para traducir el nombre del Señor en el griego del Antiguo Testamento, es decir, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento que era de uso común en el tiempo de Cristo. Esta palabra se usaba como traducción del hebreo YHVH, que algunos traducen como Yahvé o otros lo han traducido como Jehová, y aparece en muchas Biblias como Señor. Oscar, esto quiere decir que los escritores bíblicos del Nuevo Testamento y de habla griega, que en su mayoría son los apóstoles o discípulos muy cercanos a los apóstoles, por revelación divina utilizaron la misma palabra que ya era conocida entre los lectores de habla griega y conocedores del Antiguo Testamento como el nombre o título de Dios entre los hebreos para designar al mismísimo Jesús. Se ve entonces claramente la intención del Espíritu Santo en llamar a Jesús Dios omnipotente, y por lo tanto Señor y Creador de todo el universo. Asimismo, Oscar, Jesús, conocedor del idioma y de las costumbres judías, se llama así, a él mismo, él se llama Señor, y exige toda obediencia y acepta que lo traten como tal. Veamos algunos ejemplos. Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y Señor, ahí es Kyrios, y dicen bien porque lo soy. Mateo 8 dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Juan 9:38, creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró, y Jesús no se lo impidió. Cuando a los ángeles se le postraban, los ángeles impedían que le adoraran. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Qué implicaciones tiene que Jesús sea su Señor? Jesús quiere entonces que usted viva arrodillado ante Él. Si Él es el Señor, pues nos arrodillamos. Son muchas las religiones que no creen que Jesús sea el Señor soberano del universo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, atacan severamente la deidad del Señor Jesucristo. Y tarde que temprano, pues todos en la creación
en la creación, tendrán que arrodillarse y declarar que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Es decir, no reconocer a Jesús como el Señor es quitarle o no darle gloria a Dios Padre. Mis preguntas serían, ¿usted vive arrodillado ante Jesús? ¿Es Jesús su Señor? Dice que Jesús es su Señor, pero no le obedece. ¿Tiene algunas áreas reservadas para usted que no le ha entregado al Señor? Creer que Jesús es el Señor implica que todos nosotros somos sus esclavos. Él es el quien da las órdenes. Nosotros simplemente obedecemos. no tenemos voz ni voto frente a nuestra propia vida porque no es nuestra, es del Señor. Si Él lo dice, sencillamente yo lo hago. Su palabra entonces ya es incuestionable. Algunos dicen, a mí me parece que eso como que no me cuadra. No, si es una palabra del Señor hay que no cuestionarla, hay que más bien ser obedientes, hay que más bien acatarla. Su ¿sí? palabra escrita. Claro, morí a mis derechos porque Él es el Señor. Yo ya tengo un rey a quien le rindo cuentas y a quien le tengo que pedir permiso, no, jamás sugerencias. Pablo tenía muy clara la identidad del Señor Jesucristo, así que como conocedor del Antiguo Testamento dijo en el Nuevo Testamento: está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso está en Romanos 14:11. Además del Señor ser Señor, Dios mismo de todo el universo y de nuestra vida, ¿qué más implica que Jesús sea nuestro Señor? Entonces Jesús quiere que usted reine con Él. Alguien pudiera pensar que es una pérdida de vida vivir como un esclavo para el Señor Jesús, que no vale la pena sufrir por Él, que no vale la pena obedecerle y ser rechazado por el nombre de Cristo. Yo quiero decirle que es todo lo contrario. Es un honor ser un esclavo de Cristo. Así se presentaron los apóstoles y se presentaron como siervos y como esclavos porque lo creían y actuaban como tales, ¿no? Hoy día se presentan como siervos de apóstoles para recibir honores. No, los apóstoles tenían muy claro que eran siervos y apóstoles de Cristo y lo demostraron con sus propias vidas. ¿Por qué lo hicieron? Pues ellos no escatimaron sus vidas, ellos entregaron sus proyectos personales, ellos estuvieron inclusive dispuestos a entregarse en muertes crueles por el Señor. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos creyeron que del Señor recibirían su recompensa, no de este mundo. El mismo Señor les dijo a sus discípulos, Mateo 19:28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Bueno, en esta semana de Semana Santa tenemos reunión hoy Viernes Santo en el Colegio Americano, 5 de la tarde. Así que si usted no tiene un lugar donde ir, le invitamos hoy a las 5 de la tarde en el Colegio Americano, en la reunión de Semana Santa, un tema especial. Al igual este domingo, continuamos con la serie Verdaderos Discípulos, con el tema El costo de seguir a Cristo. Una breve comentario, Ángelo, sobre estos 2 días de reunión. ¿De qué nos liberó Jesús en la cruz? Es el tema que desarrollaremos hoy viernes a las 5 de la tarde, porque hay gente que no conoce y hay cristianos que ni saben de qué nos liberó el Señor o que piensa cosas diferentes a las que el Señor hizo en la cruz. Y el costo del próximo domingo. El costo del discipulado, que es el próximo domingo, habla sobre las implicaciones de seguir a Jesús que algunos de pronto no las han comprendido. Así que no se pierdan ninguno de estos 2 temas. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito.
Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que próximo lunes nos vemos nuevamente a esta misma hora. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Vives Radio Primavera 1020 AM.